Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación y el tema que vamos a abordar hoy se llama Pautas básicas para la prevención de riesgo público. Mi nombre es Iván Edgardo Galán Navarro, soy asesor externo de ARL Sura y durante mi vida he manejado el tema del riesgo público en diferentes actividades de mi vida laboral. Entonces, para abordar este tema, lo primero que tenemos que entender o comprender es cuáles son los pilares fundamentales que rigen o que fundamentan este riesgo. En el entendido de que riesgo público es todo lo que nos suceda en espacios públicos donde la empresa no tiene control. Entonces, hay dos pilares fundamentales. Uno es el comportamiento humano y el otro es la información. El comportamiento humano, pues es todas las conductas que asumimos. Y siempre asumiremos una conducta de acuerdo a la información que tenemos. Es decir, yo soy buena persona por la información que me dieron en la casa. Y ese concepto de buena persona pues es el aceptado por la comunidad donde vivimos. Entonces, pues para nosotros, todo el que asuma buenas conductas estará actuando de buena fe, de buena educación, digamos, y será aceptado por la comunidad. Pero el que asume otra conducta equivocada y quiere hacerse a las cosas que son de otras personas, pues ellos también se comportan de esa manera por una información que reciben. Entonces, riesgo público se trata de entender o de comprender de qué manera vamos a manejar el tema del comportamiento de los demás basado en la información, porque así vamos a entender cuál va a ser nuestro comportamiento cuando nos enfrentemos a este riesgo y cuál información requerimos nosotros para salir airosos de él. Debemos entender dos conceptos, el concepto de peligro y el concepto de riesgo. El concepto de peligro pues es el entendido de cualquier situación, fuente o acto que tenga potencial de daño, o sea, lo que nos puede hacer daño, eso es un peligro. Y los peligros los podemos identificar, los podemos ver y colocarle un nombre. Y el riesgo pues la probabilidad de que ese daño se manifieste y actúe en contra nuestra. Entonces, cuando ya nosotros comprendemos que el riesgo es una probabilidad, pues nosotros tenemos que empezar a hacer o a tomar decisiones frente a cómo voy a prevenir que ese riesgo se vaya a hacer presente en las actividades donde yo estoy. Para eso, o para manejar ese riesgo, vamos a hacer posible el autocuidado. ¿Y el autocuidado qué es? El autocuidado es todo ese conjunto de competencias laborales que le permiten a un trabajador tomar buenas decisiones. Es decir, cómo o cuáles son los conocimientos que necesito para yo afrontarme a la vida tomando buenas decisiones para que no me suceda nada malo. ¿Y esas decisiones en qué se apoyan? En valores internos que tenemos. Por eso es que les contaba el tema de la conducta de nosotros como víctimas y del victimario que no tiene, digamos, escrúpulos ni nada que le dirija a evitar tomar lo que no es de él. Entonces, cuando yo entiendo esto, empiezo a meterme en el campo del autocuidado, cuando yo sé que tengo que hacer muchas cosas, tal como dice la palabra que está en rojo, proactivamente, es decir, antes de que sucedan, para determinar que estoy protegido o que estoy tomando métodos en prevención. Ahora, el autocuidado me hace a mí responsable, me hace una persona que entiende cuáles son los derechos y las habilidades que tengo, y sobre esos derechos y esas habilidades que yo genero, pues voy a tomar decisiones. Eso es lo que va a hacer que mis oportunidades para enfrentarme al riesgo público mejoren. De esa manera yo empiezo a hacer cosas para evitar llegar a una situación de riesgo público. De la misma forma, la conducta de autocuidado, cuando yo la empiezo a asumir, cuando yo entiendo que soy responsable de mi propia seguridad, entonces desarrollo un comportamiento como las palabras que están resaltadas en rojo, con conciencia, con el deseo de estar bien, asumo una conducta y esa conducta estará dirigida pues a cuidarme, y esa va a ser posible mientras que
exista la decisión de hacerlo, estableciendo un plan, y esa planificación me va a llevar a mí a un compromiso. ¿Y el compromiso cuál va a ser? Pues desarrollar la conducta de autocuidado, que yo sea capaz de sostener mis actividades laborales en un entorno, digamos, básicamente seguro. ¿De cómo lo voy a hacer? Con las decisiones que tomo. Entonces, en el entendido del concepto que ya están viendo en la pantalla, esos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden generarme un daño a mí, y que pues el caso de hoy lo que estamos hablando es de la violencia, entonces nos toca empezar a hacer cosas para que sea posible el control de ese riesgo. Vamos a ver un video donde podemos ver cómo se materializa una situación de riesgo público. Esto sucedió en un barrio en Bucaramanga. Estas personas que ustedes van a ver, entonces tomaron decisiones equivocadas y eso los llevó a la situación que ustedes están viendo en este momento. Como ven, las personas pues van llegando en un taxi. Esas personas están descendiendo en este momento del taxi. Ya van observando pues el desarrollo de cómo la persona decide ir a sacar plata de una entidad financiera, porque esto lo que está mostrando es el caso de una señora que se fue a una entidad bancaria, sacó cierta cantidad de dinero y es abordada por los delincuentes cuando está llegando a la casa. Entonces lo que sucede acá es que el exceso de confianza de la persona que se expuso a este riesgo, cuando decide irse para una entidad financiera con un niño, un menor de edad, ustedes lo están viendo ahí, con una persona de la tercera edad, también la ven allí, y un acompañante, y aparte de eso pues llevaban todos los accesorios que necesitaban para atender al niño, y pues me imagino que a la persona de la tercera edad también. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si sabemos que nos vamos a ir hacia una entidad financiera a sacar plata, ¿qué necesidad tengo yo de llevarme el bebé y a la persona de la tercera edad? Por eso ahí se dan cuenta cuando el delincuente llega, aborda a la persona, le quita pues el dinero o la bolsa, porque ya identificaron dónde estaba el dinero, y se lo llevan. Aquí en este ejemplo lo que estamos viendo es cómo se manifiesta el tema del comportamiento humano. Entonces, ¿qué hay acá? El comportamiento de una señora que fue a sacar dinero y el comportamiento de un delincuente que fue de alguna forma y obtuvo la información en el banco, o observándola, y vino, la siguió. Ustedes ven que la moto llega atrás y comete pues el asalto, digamos. Entonces, cuando hablamos de control de riesgo público, yo tengo que pensar cuál va a ser la forma, cuál va a ser la manera que yo voy a empezar a utilizar para entender cuándo me puedo ver envuelto en una situación de riesgo público y cómo el delincuente va a materializar eso. Aquí retomo la primera parte cuando empezamos a hablar, cuando estábamos diciendo que el comportamiento y la información. Entonces, aquí en este caso que acabamos de ver, el comportamiento de la víctima, pues fue un comportamiento con muchos errores, digamos, que le permitió o que le hizo fácil el trabajo al delincuente. Entonces, cuando esto sucede, tenemos que pensar, ¿cuál es el comportamiento que tengo que adoptar? Mi comportamiento tiene que estar dirigido a restarle información al delincuente. El tema de cuando yo voy a un banco, difícilmente puedo ocultar que voy a retirar plata, porque si no se dan cuenta en la ventanilla que me la están entregando, las personas se dan cuenta cuando me invitan a seguir por otra puerta para que me meta ya en una oficina del banco. Todo el mundo sabe que le van a entregar plata, así no sean los mismos funcionarios del banco. El delincuente está afuera mirando. Cuando se da cuenta de eso, pues va a ser un procedimiento de seguimiento para quitarle la plata. ¿Y dónde le pueden quitar la plata? Como en el caso, mire, cuando llegó ella a su residencia fue que la asaltaron. Entonces uno tiene que empezar a mirar cómo protejo eso. En el caso del fleteo, pues mejor que pida acompañamiento de la policía. Mientras ellos estén con ustedes no les va a pasar nada.
de pronto cuando lleguen a la casa, pues entonces no se vayan para la casa, diríjanse a otro sitio, a un sitio donde ustedes puedan ingresar y dejen despistado, digamos, al delincuente, porque él se va a dar cuenta que usted entró con el dinero ahí, pero no va a saber si salió o no con el dinero. Y después de un tiempo ahí sí se salen y se van para la casa, por donde lleven el dinero. Son métodos que uno tiene que empezar a planificar, y la forma es quitándole la información al delincuente. Eso es como que usted decida salirse a medianoche de la casa con todas sus joyas puestas, cadenas, anillos, aparte de eso lleva el iPhone en la mano. El delincuente a esa hora, con esa soledad, pues ¿qué va a pensar? Va a ver en usted ¿qué? La víctima perfecta para ir a cometer la fechoría que está pensando. Aquí vale la pena también agregarle y pensar en que los delincuentes en Colombia, hasta por código genético lo tenemos, actúan de manera violenta. Hoy en día ustedes se dan cuenta que muchos de los eventos de riesgo público, atracos, robos, se dan en medio de una persona que pierde la vida porque el delincuente utiliza un arma. Entonces, por eso tenemos que tratar de prevenir de llegar a ese evento de riesgo público, de tratar de prevenir eso. Entonces piensen siempre que salgan, qué información están entregando, cómo me están viendo los demás. Cuando usted deja su vehículo parqueado en la calle, una moto, un carro, mire qué está dejando ahí. Si usted deja un vehículo y en el puesto de atrás se ve una mochila o un morral, una maleta, un maletín, el delincuente va a ver una oportunidad para romper el vidrio y sacarse el maletín que está ahí, porque él cree que de pronto hay algo de valor ahí. Entonces tenemos que tomar medidas para quitarle la información al delincuente. Tenemos que hacer cosas para que el delincuente se le quite la idea de ir a perjudicarnos. ¿Cómo? Pues quitándole la información y entregándole otro tipo de información. Si usted sale en un grupo de personas a la calle, el delincuente ve mucha gente y no va a actuar. Si usted va con un policía al lado, pues él también se va a dar cuenta que va protegido. Entonces, esa información es la que tenemos que hacer posible de entregar. Ahora, también debemos controlar el tipo de información que nosotros estamos entregando. Muchas veces en redes sociales estamos mostrando fotografías de nuestras casas, de nuestro apartamento, donde se ve lo que hay dentro. Muchas veces empezamos en redes sociales a comunicarle a todo el mundo que vamos a viajar. ¿Y qué necesidad tiene usted de estar diciendo que va a viajar? Esa información la va a tomar el delincuente y para sus amigos va a ser la felicidad porque usted se va a viajar. Pero el delincuente lo que va a pensar es cuando alguien va de viaje, ahí lo que se le viene a la cabeza que es casa sola, apartamento solo, oportunidad. Y mucha gente que hace también comenta ahí mismo en las redes sociales cuánto tiempo va a estar por fuera. Entonces pues eso es relevante frente a lo que estamos haciendo, y pues piensen ustedes qué tipo de información están entregando, y piensen ustedes también en el caso de su familia cuál información entregan por redes sociales sus hijos, sus conocidos, su familia, para que la controlen también, porque los delincuentes están a la caza de esa información relevante que también tienen que cuidar ustedes para evitar comportamientos de riesgo público, toda la que genera la entrada a las aplicaciones de bancos, la entrada a los secretos que ustedes deben guardar donde está su dinero, a las aplicaciones inclusive de las redes sociales que nos viven pidiendo claves. Entonces piensen en que realmente lo que las indicaciones que le dan en esas empresas donde le dicen coloque una clave que no sea de fácil recordación, que no tenga nada que ver con su nombre y con su fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces estar pendientes de eso. De esta forma pues empezamos a controlar el tema de riesgo público. Una recomendación por si ya se enfrentan a una situación de riesgo público, es decir, están frente a un delincuente y ya el atraco está en proceso, digamos. Siempre piensen que lo más importante es conservar la calma. Lo mejor y lo más importante y lo único verdaderamente importante, vuelvo y se lo repito, importante es la vida, el bienestar, mi seguridad, mi estar bien, mi vida, que eso es irrecuperable. Entonces cuando yo pienso en eso, empiezo a hacer cosas, a decirle a mi cerebro cómo me voy a comportar si me llegara a suceder algo así en riesgo público. ¿Cómo me voy a comportar? Conservando la calma, pidiéndole al delincuente que conserve la calma. Eso de pedirle al delincuente que conserve la calma es con mis actos, ¿no? Yo tengo que hacer que él se sienta bien. Bien es que él tiene el control, que yo no soy una amenaza para él, porque cuando él vea que yo soy una amenaza, cuando yo empiezo a hacerle forcejeo o a insultarlo o a gritarlo, pues él va a accionar su arma o va a hacer algo en contra mía. Entonces
tratemos de que conserve la calma y que se lleve lo que quiera. Todo lo que es elementos, joyas, todo eso se recupera, pero la vida no. Y siempre que él viene con un arma, pues la ventaja la va a tener él. Nosotros no tenemos ningún tipo de ventaja. Entonces, acuérdense de esos tips de riesgo público para el momento en que ustedes se enfrenten a un delincuente. Ellos, los delincuentes, no tienen principios morales. A ellos no les importa a usted. Lo único que ellos quieren es llevarse algo de valor para obtener ese rédito económico, no es más. Entonces, piensen que ellos siempre lo van a observar antes de cometer el ilícito. O sea, los están perfilando, digamos. Porque ellos que quieren encontrar víctimas, y ese perfil de la víctima es la persona que le ofrezca alguna cosa de interés, algo que realmente valga la pena. Entonces, días de quincena, cuando voy a retirar mi platica, cuando ahorita en este mes que estamos cobrando primas, por ejemplo, o en cualquier época del año donde aumenten el valor de los salarios, pues eso va a ser muy importante para él y va a estar pendiente de eso, porque esa información es la que él necesita para ir a atacar. Siempre estén pendientes de algo que se llama factores preincidentales o indicadores de que algo va a suceder. Entonces miren personas sospechosas, personas que los miran mucho tiempo, bloqueos en la vía, o personas que ustedes crean que le están tomando información. Eso es un indicativo de que va a suceder algo, y esa información pues la que yo necesito cortar. Para ir terminando, siempre manténganse alerta en todo momento, sea precavido, no porte una cantidad de efectivo importante que llame la atención, que no se den cuenta que usted tiene mucho dinero. Si lo va a retirar de un banco, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Anticípese a situaciones desagradables, puede hacer varios retiros, trate de pagar de forma electrónica, en línea, en internet, compre por internet, pague con la tarjeta. Sea inteligente, planifique siempre el manejo de su dinero, piense que es más importante la vida. Entonces, trabaje en pro de que eso sea posible y piense que cualquier información que usted pueda recabar, si usted sabe en su ciudad cómo operan las bandas delincuenciales, pues eso le va a favorecer. Trabaje en eso, en esas medidas elementales de protección, trate de estar seguro, trate de enseñarle eso a su familia y siempre tenga un plan de emergencias. Siempre tenga un plan de emergencias, siempre dígale a su familia cómo van a actuar en caso de, porque es importante que ellos sepan en dónde está y si les llega a suceder algo, cómo van a actuar todos. Aparte de eso, pues mantengan en su vehículo, en su oficina, el plan de emergencia con todos los elementos que se requiere para eso. Ya para terminar, por favor no se les olvide, pilares fundamentales de riesgo público, comportamiento humano e información. Siempre la conducta de un ser humano está determinada por una información que maneja, y las conductas aquí son de dos partes, la víctima y el victimario. Tratemos de cortar la información que entregamos, o entreguemos la información que queremos. Si yo proyecto una imagen de seguridad, muy seguramente voy a evitar que el delincuente me llegue. Entonces fue un placer estar con ustedes en este poquito tiempo que pudimos compartir. Mi nombre es Iván Galán, soy asesor externo de ARL Sura, y fue un verdadero placer estar con ustedes. Que tengan un excelente día.